Hoy en día vivimos una etapa muy difícil. Estamos pasando por experiencias que nunca pensamos que íbamos a tener. También no sabemos cómo van a terminar, cómo va a terminar esto. Tampoco sabemos cuándo va a terminar. También hay mucha desorientación en la gente, mucha angustia. También hay mucha información, pero la información muchas veces es contradictoria. Así que, ¿por qué no buscar algo seguro? ¿Por qué no buscar la información en una fuente, en un libro distinto a todos los libros? Y podemos decir que este libro es la Biblia, la palabra de Dios. Si en este mundo y hasta este momento mucha gente no encuentra una respuesta, ¿por qué no buscarla en la Biblia? En la misma palabra de Dios, en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice: porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana. ¿Qué es la profecía? La profecía es lo que Dios ha dado a hombres en toda la historia de la humanidad. Ha revelado a hombres su voluntad, lo que Dios quiere para nosotros. Y así los profetas, los hombres de Dios, hablaron y dejaron registrado también en la palabra de Dios la voluntad de Dios. Y aquí nos dice que esta profecía no fue en el tiempo pasado traída por voluntad humana. Es decir, estos hombres no hablaron a los demás hombres por propia iniciativa, sino porque Dios los habló, los buscó y les dio el mensaje para la humanidad. Sino que dice aquí que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Así que, ¿por qué no? Ya que no entendemos qué es lo que sucede, ¿por qué no preguntarle a Dios directamente, entendiendo que Dios ha dejado su voluntad, lo que Él quiere para nosotros, en forma escrita? Y también la misma palabra dice que Dios no se dejó nunca a sí mismo sin testimonio. Es decir, que siempre Dios habló al hombre. ¿Y qué es lo que nos habla Dios? ¿Cuál es el mensaje central de la palabra de Dios? Podemos buscar un versículo en la carta también ahora del apóstol Pablo a los Colosenses, es decir, a una iglesia que estaba en un pueblo, que es una ciudad, que se llamaba Colosas, en el capítulo 1, versículo 16. Está hablando aquí del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dice que por Él, por Cristo, fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue criado por Él y para Él. Así que aquí primeramente nos dice cuál fue el principio de todas las cosas, por qué Dios creó al hombre, y podemos decir que lo creó por Cristo, porque en Cristo estaba la misma solución para el hombre, a quien Dios lo hizo a imagen y semejanza de Él, con la libertad también para elegir su propio camino, y Dios le mostró su amor. Pero el hombre en un momento, tentado por Satanás, se apartó de Dios. Pero Dios ya tenía la solución. ¿Y cuál es la solución? El Señor Jesucristo, como dice acá, el mismo que creó todas las cosas. Pero además, y también para aplicarlo a este tiempo, también como a todos los tiempos difíciles que la humanidad ha tenido, y eso podemos decir que ha sido bajo permisión de Dios, porque Dios siempre ha buscado al hombre para que escuche lo que tenía para decir. En el versículo 17, y podemos decir aquí que aplicándolo a nuestros días en que, como hemos dicho, hay tanta incertidumbre, tanto pensamiento acerca del mundo,
del final del mundo, del fin del mundo, como se le dice. También podemos decir que a lo largo de la historia siempre el hombre ha pensado en determinado momento que el mundo se terminaba o que venía un juicio sobre esta humanidad y siempre se equivocó. ¿Por qué? Porque no escuchó atentamente lo que Dios nos dice a través de su palabra. Pero fijémonos en el versículo 17, en lo cual nos viene diciendo que no solo Dios crió las cosas por Cristo y todo a través de Él y para Él, sino que también dice, y Él es antes de todas las cosas. Y por Él, observemos esto, todas las cosas subsisten. Todas las cosas subsisten. Quiere decir que todas las cosas permanecen. ¿Eso qué nos está diciendo? Que todo está bajo el control de Dios. Y ahí podemos ir en busca de seguridad, que es lo que Cristo quiere de cada uno de nosotros. La palabra subsisten quiere decir permanecen. También en el original tiene un sentido de cohesión. Podríamos traducirlo como que el todo o todas las cosas han sido cohesionadas. Una palabra difícil, pero ¿qué es lo que significa cohesionar? ¿Qué es lo que significa cohesión? Que podemos encontrar el significado en el diccionario. Dice, cohesión es acción y efecto de reunirse las cosas entre sí. Y esto nos tiene que dar una completa seguridad, porque nos está diciendo que todas las cosas, todo lo que nosotros observamos en este mundo, sean cosas materiales, perceptibles a los sentidos, como las cosas espirituales, han sido sujetas a Cristo. Cristo las mantiene unidas y tiene un propósito que se va a manifestar en el mismo Cristo. Es decir, que todo está centrado en el Señor Jesucristo. También en otra carta, la carta a los Efesios del apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículo 9, dice que Dios nos ha descubierto su voluntad, descubriéndonos el misterio de su voluntad. Podemos decir que la voluntad de Dios para el hombre en general es un misterio. ¿Pero por qué? Porque el hombre se ha apartado de Dios. Porque Dios el hombre ha elegido su propio camino y rechaza la voz de Dios. Se ha rebelado contra Dios. Pero aquel que se humilla y presta oídos a lo que Dios le quiere decir, Dios le descubre ese misterio, el misterio de su voluntad, como dice aquí, descubriéndonos el misterio de su voluntad según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo. Y fijémonos, de reunir todas las cosas en Cristo. Todas las cosas están reunidas en Cristo y Cristo mantiene unidas todas las cosas y permanecen por su voluntad. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Podemos decir que Dios ha tratado al hombre siempre buscándolo en su amor, pero de distintas maneras. Pero este tiempo es una dispensación también distinta a las anteriores. La palabra dispensación significa la manera en que Dios trata con el hombre. Y aquí el apóstol Pablo está escribiendo esto poco menos de 2000 años atrás y está diciendo que esta dispensación, esta manera en que Dios trata al hombre, es la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué nos quiere decir? Que los tiempos se están llegando a su final. Por eso estas cosas, por eso tantas señales, por eso tanta desorientación de aquel que no busca a Cristo, por eso tanta multiplicación de la maldad, que fue una señal también que nuestro Señor anunció. Entonces podemos pensar que es el último tiempo, tiempo de maldad, tiempo de desorientación.
pero tiempo de buscar a Dios, porque por eso Dios prolonga este tiempo, porque aún falta muchas personas que le puedan conocer. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y podemos pensar cómo Dios reunió todo en Cristo y por qué, nos podemos hacer esta pregunta, ¿por qué la centralidad de Cristo? ¿Por qué todo obedece al Hijo de Dios? Bueno, sencillamente porque el hombre, una vez que se apartó de Dios, por sí mismo y en tal condición en la que estamos, es imposible para nosotros allegarnos a Dios. Por eso el error en las distintas religiones, porque las religiones en definitiva son distintos caminos que el hombre busca para llegarse a Dios, pero no lo puede hacer, porque por más religiosos que seamos, no hay manera de borrar nuestros propios pecados. El Salmo 14 nos arroja mucha luz sobre lo que estamos diciendo. Dice así, Dios describiendo la condición del hombre. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. El hombre tiene en su interior, a causa del pecado, decir que no hay Dios. Y por eso se corrompe. Dice, corrompiéronse, hicieron obras abominables. No hay quien haga bien. Y observemos esto. Dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, por ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios ya ha buscado y busca al hombre, pero no hay ninguno que esté en condiciones de allegarse a él. Dice, todos declinaron, juntamente se han corrompido, no hay quien haga bien, no hay ni siquiera uno. Un panorama desolador. Esto nos está diciendo que ninguno de nosotros puede acercarse a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Por eso la centralidad en Cristo. Como ninguno puede subir al cielo, Dios desciende del cielo. ¿Y cómo desciende? Desciende a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Por eso, en San Juan capítulo 3, cuando el Señor Jesucristo vino por primera vez a esta tierra a dar su vida en la cruz, hablando justamente con un hombre religioso que debería haber conocido bien la voluntad de Dios, porque conocía la palabra de Dios. El Señor Jesucristo le dice, está registrado en San Juan capítulo 3, versículo 13, y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Nadie puede subir al cielo. Entonces Dios desciende y dice, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y aquí observemos que dice el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, eterno, el cual es antes de todas las cosas, como dijimos, y por el cual todas las cosas se mantienen, un día se hizo el Hijo del Hombre. Es decir, se hizo hombre, fue engendrado por el Espíritu Santo en una persona, en María, un milagro que Dios hace que el Hijo de Dios, que dice la palabra, los cielos de los cielos no lo pueden contener, se hace nada, se anonada y se hace como una criatura, como uno de nosotros, para descender del cielo, para venir a esta tierra y cumplir el propósito de Dios para todos los hombres, para vivir agradando a Dios en reemplazo de todos los hombres, en reemplazo de todos nosotros. Ninguno de nosotros ha podido no ofender a Dios. Todos tenemos pecado. Entonces, Cristo, por eso en la palabra de Dios también se le llama el segundo Adán, porque viene a reemplazar al primer Adán que falló y no pudo cumplir la voluntad de Dios. Dios se hace hombre, desciende del cielo y así, sin ofender a Dios y sin pecar, va a la cruz para ponerse en el lugar de castigo, para que la ira de Dios, la ira del Padre, caiga sobre él
y así pueda pagar la ofensa que nosotros hicimos a Dios. Palabra difícil, palabra dura, pero la palabra que nos puede dar la salvación a ti y a mí, querido amigo. A mí ya me la dio porque un día lo entendí y le pedí a Cristo que entre en mi corazón y quiere dártela a ti también. ¿De qué manera? Creyendo en Cristo. En este mismo capítulo, el versículo 16 nos habla del amor de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La humanidad va a perdición. Por eso todos estos dolores. Pero Dios está dando la oportunidad a todo aquel que quiere creer en el Hijo. ¿Qué es creer en el Hijo? Simplemente reconocer la condición de pecado. Todos los hombres han pecado. También Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 10, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Reconoce que eres pecador, que eres injusto delante de Dios, pero Dios quiere hacerte justo a través de Cristo. ¿Cómo lo hace? Si tú reconoces que eres pecador y le pides a Dios que te salve por la obra de Cristo. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para eso vino Cristo, para salvarte. ¿Qué pasa si tú le rechazas? Continuarás en perdición, como está todos los hombres. Versículo 18. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado. Así que mientras no des este paso de salvación, estás condenado. Dios te ama y te lo dice para que te puedas salvar y puedas así entender también todas las cosas que están pasando. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios quiere salvarte, querido amigo. Acepta su amor, entendiendo cómo es el amor de Dios, que dio a su propio Hijo, aquel santo de los santos, que vivió en esta tierra luego de haber creado todas las cosas. Vino a esta tierra y se hizo cargo de tu pecado y del mío. ¿Le aceptarás hoy en tu corazón? No deje pasar esta oportunidad. Acepta a Cristo y ahí tendrás seguridad, pues Dios está controlando todas las cosas y está alargando los días de la gracia, esperando, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y crean en el Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga.